Solo el evangelista Lucas, amados hermanos, es el que incluyó en su evangelio la triste historia del encuentro de Jesús con la viuda de Naín. Así que hoy quiero reflexionar sobre este pasaje que tal vez me has oído hablar de él, ya sea en algún Día de las Madres o en cualquier otro momento, tal vez en los viernes en nuestro tiempo de intercesión. He compartido esta palabra que a mí siempre me ministra. Porque refleja, hermanos, en primer lugar el dolor y la angustia humana. La Biblia no oculta los momentos difíciles por los que la gente pasó o puede pasar. No pasa por alto esos momentos de dolor y angustia que los seres humanos pueden atravesar. Dice Lucas, haciendo la historia, que cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad llamada Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Lucas, como un experto biógrafo, da en este solo versículo una serie de información importante para que nos ubiquemos en el momento histórico que él va a relatar esta historia. Una madre viuda con un único hijo muerto que ya está para enterrar. Naín era un pequeño asentamiento agrícola en tiempos de Jesús. Una aldea apartada, fuera de las rutas transitadas, que se tenía acceso a ella por un simple camino. Un solo camino llegaba hasta Naín. No era ubicado el pueblo en esas rutas, como nosotros decimos en nuestros países, está en una carretera central, está en una vía bien transitada. Para llegar a Naín había que ir a Naín. Yo en Cuba viví por 6 años y medio en un lugar que había un solo camino de entrada y salida, uno solo. Así era Naín, una aldea agrícola, pobre, retirada, aislada. Y allí vivía esta viuda. Y dice Lucas que llega Jesús a esta aldea, viniendo desde la ciudad de Capernaum, y venía acompañado de muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pero si usted es detallista al leer la Biblia, y cuánto me alegraría que lo fuera, si usted lee el capítulo 7 de Lucas, se dará cuenta que en los primeros versículos Lucas relata la sanidad del siervo del centurión, un hombre militar, una figura del gobierno romano que recibe sanidad su siervo por tan solo Jesús decir la palabra, ni ir incluso allí a su casa a sanarlo. Y ahora va a una ciudad, a una aldea, a un pueblo apartado, una viuda pobre, sin recursos, de tal manera que me enseña este capítulo 7 en estos primeros 16 versículos, que para Dios no hay acepción de personas. En su plan de redención está tanto el rico como el pobre, está el que tiene y el que no tiene, está el blanco y el negro, está el rubio y está el pelinegro. No importa en qué país del mundo, el evangelio está al alcance de todos. No hay acepción de personas. Dice Lucas que llegó a la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Otro detalle interesante de esta historia. Los discípulos, hermanos, son calificados como los seguidores de Jesús. No está hablando solo de los 12, de ese grupo selecto, hablando de discípulos, de mucha gente que había aceptado a Cristo, que lo había recibido como el Mesías, que le seguía porque creía en su ministerio público. Eso eran sus discípulos. Pero junto con esos discípulos, dice Lucas, y hace una distinción, iba una gran multitud para distinguir un grupo de otro, porque a Jesús lo seguían sus discípulos, pero también lo seguían aquellos que andaban buscando sanidad física, aquellos curiosos que siempre quieren escuchar y ver lo último que ocurre. Estaban los líderes religiosos que seguían a Jesús para ver en qué fallo lo agarraban para entonces acusarlo. Y también lo seguía un grupo de gente que se admiraba de escucharle hablar, porque decían, este habla diferente a los escribas y fariseos. Esa era la multitud. Y a mí me cabía preguntar, ¿de qué grupo nosotros somos? ¿A qué grupo nosotros pertenecemos? ¿A los discípulos que están comprometidos con Jesús o a aquellos que solo
quieren oír una palabra que les haga sentir bien. Es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos de los discípulos de Jesús. Ante tantas tendencias religiosas hay que identificarse con Cristo. Hay que tener un compromiso, un sentido de pertenencia, iglesia. Es bueno reunirse aquí todos los domingos, esto es espectacular, me gozo verte y me gozo ver cantar y adorar a la gente, pero hay que tener un compromiso con Jesús. Gloria a Dios. Lucas nos cuenta que al llegar a la aldea de Naín, Jesús se encontró con este cortejo fúnebre. Mucha gente de la ciudad acompañaba a esta viuda que salía a enterrar a su único hijo. Y no sé si a usted le llama la atención y por lo menos a mí me pica la curiosidad el saber que Lucas no me dice cuántos años llevaba la mujer de viuda, porque a nosotros nos gusta saberlo todo. Nos gusta que nos hagan la historia todo. Dime, oye, pero ¿cuántos años llevaba esa mujer de viuda? ¿Cuántos años tendría ese muchacho? Bueno, de acuerdo a la cultura judía, un joven podía ser hasta de 40 años. Ya yo no califico, pero bueno. Esa era la cultura judía. Por lo tanto, se estima, según algunos comentaristas se arriesgan a decir, y yo no lo afirmo, que tendría unos 20 y tantos años. Y no sabemos el tiempo que esa mujer llevaba de viuda, pero sume usted, hermano, se muere su marido, se muere su hijo, ¿en qué condición quedaba esa mujer? Y como nos quejamos nosotros de lo que nos pasa. ¿Es cierto? Imagínese el cuadro. Mujer viuda, su único hijo muerto y viviendo en una aldea pobre de la región de Galilea que no eran muy tomados en cuenta en el tiempo de Jesús. Por eso es que a Jesús le dicen el Galileo, menospreciadamente. Lo llamaban así porque la región de Galilea, distanciada, muy lejos de Jerusalén, y nosotros fuimos testigos de eso, cuántas millas hay que caminar de Galilea hasta Jerusalén, y además se consideraba una región gentilizada. Esta mujer vivía en esa región, viuda, y ahora para colmo, muere su hijo. Y no sé, hermano, si tú sabías, pero te lo informo ahora, que en la cultura judía, cuando una mujer contraía matrimonio, era asignada a la familia de su esposo para que estuviera protegida económicamente. Y si el esposo fallecía, entonces su hijo primogénito debía darle cobertura económica a su madre. Así que esta viuda no solo estaba experimentando el dolor de perder a su esposo y a su único hijo. Si usted toma la idea que yo les estoy dando, se dará cuenta que ahora esta mujer estaba enfrentando la ruina económica. Perdía la cobertura de su esposo en el orden económico y perdía también la esperanza económica de su único hijo. Se quedaba desprovista, se quedaba sin cobertura económica, se quedaba lista para mendigar o vivir de la caridad de las personas. Dese cuenta que en los tiempos de Jesús, las viudas, los huérfanos y los extranjeros figuraban en la lista de los más pobres de la sociedad judía. Entonces, ¿qué esperanza quedaba para la viuda de Naín al perder a su esposo y al perder a su hijo? Y me venía a la mente esta idea, este pensamiento. Siempre nos encontramos a personas que enfrentan situaciones peores que las nuestras. Hoy es común oír: perdí mi empleo, no tengo cómo pagar la hipoteca. Golpearon mi auto y el seguro no me quiere pagar. Y mira que le he pagado plata. Lo que gano no me alcanza para nada. Mi cónyuge me abandonó, murió un ser querido, me diagnosticaron cáncer, mi hijo dejó la universidad y se metió a la droga. Mis relaciones familiares son cada vez más tensas, mi hogar es un desastre, un amigo me traicionó, sufro depresión, este estrés me está matando todos los días, poco a poco. Y hay quien llega al punto de preguntarse: ¿qué más me espera en esta vida? ¿Qué más?
Pero hoy yo quiero recordarte que Dios no se deleita en nuestros sufrimientos, sino que usa cada tribulación para sacar lo mejor de nuestras vidas y fortalecer nuestra fe en Él. Que Dios no nos abandona, aún en la peor tormenta que nosotros enfrentemos. Que Él no nos deja solo, aún en las peores circunstancias. Aun cuando Satanás venga a sugerirnos, ya Dios se olvidó de ti, ya Dios ni se acuerda de ti, ya Dios ni te toma en cuenta, eso es un pensamiento venido del enemigo, porque Dios sí está dispuesto a bendecir, a cuidar, a guardar, y de hecho lo hace a todos aquellos que le aman en espíritu y verdad. La Biblia, hermanos, me enseña, y a ti también, que las diversas pruebas educan al creyente en la constancia y la paciencia. Lo ayudan a crecer en carácter y rectitud, y son un instrumento para su desarrollo moral y espiritual. Yo no puedo cuestionar el método que Dios use para hacernos crecer en nuestra vida espiritual. Dios no pone a prueba a la gente para el bien de Él, sino para el bien nuestro. Y cada tentación que enfrentamos, dice la palabra del Señor, que no seremos tentados más allá de lo que nuestras fuerzas pueden dar. Y junto con la tentación, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que vendrá la salida. Y si Dios nos prueba, no es para descalificarnos, sino es para que nuestra fe sea fortalecida, nuestro carácter cristiano se forje y nosotros aprendamos a depender de Él, porque de Él mana la vida. La viuda de Naín iba acompañada de muchísima gente. Ya yo le puse un superlativo. Dice Lucas, mucha gente. Pero esa gente pronto se iría a sus casas a cumplir con sus obligaciones. Y esa viuda quedaría sola enfrentando la realidad. Después que pasó todo, se iría ella solita a su casa para enfrentar la realidad. ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Qué hago ahora? Las plañideras hicieron su papel, las amigas, los amigos, los vecinos hicieron su papel, consolarle, darle palabras de ánimo, tal vez, pero regresaría a su casa a enfrentar la realidad. Y yo sé que, como les decía, es bien difícil enfrentar la soledad, llenar el vacío, superar el olvido, combatir el miedo, luchar contra la depresión, resistir en el estrés y amar en la traición. Son escenarios, hermanos, que parecen humanamente imposibles de superar. Pero qué bueno es saber que Dios en su palabra nos da promesa y alimenta nuestra fe y fortalece nuestro hombre interior con el poder de su fuerza. Y tenemos una palabra que el Señor nos da y dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro corrobora estas promesas y dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Claro que usted me dirá, pastor, qué lindo soy eso desde ese púlpito. Pero si usted supiera la batalla que estoy teniendo en mi casa. Qué lindo se oye eso, pastor. Pero si usted supiera por el estrés y la depresión por la que estoy atravesando. Pero si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Y estoy aquí precisamente para darte palabra de Dios. Para decirte que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque es el único que es capaz de entendernos en nuestros momentos de soledad. Es el único que puede enjugar nuestras lágrimas. Es el único que cuando todos nos abandonan, está de frente para tendernos la mano y levantarnos. De veras. Recuerdo en el primer campo misionero que nosotros pastoreamos, una vez iba en un
motorcito que en Cuba le decíamos, tal vez los cubanos que están aquí se acuerden de ese motorcito, le llaman Verjovina, un motorcito ruso ahí, que hacía más ruido, tenía más ruido que velocidad. Pero gracias a Dios con eso crié a mis hijos, no me puedo quejar. Y yo recuerdo que iba por una de esas carreteras solito y llevábamos no sé cuántos meses allí ya pastoreando, Raquel y yo con los muchachos, con Merlin y Otoniel, adolescentes, se fueron con nosotros para allá. Y yo iba solo y digo, Señor, estoy en este campo, me siento olvidado, siento que estoy solo. Nadie me ha venido a dar una vuelta a ver cómo yo estoy, a ver si como, si no como, a ver si vivo, si no vivo, a ver si tengo nada. Estoy solo. Y así iba reflexionando mientras guiaba aquel motorcito y el Espíritu Santo me ministró tanto que tuve que aguantar mis lágrimas porque el Espíritu de Dios me dijo, aunque todos te abandonen, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y fue así, 6 años y medio en aquel campo. Y para la gloria de Dios, el Señor nunca nos faltó. Ni nos ha faltado. Como dice ese coro que cantamos y me encanta, nunca Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Aquel cuadro lóbrego, triste que encontró Jesús al llegar a la ciudad de Naín, al punto que dice Lucas en el versículo 13, es que cuando el Señor vio a la madre, a la viuda, la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No sé si también eres observador de este detalle. No fue donde estaba el féretro a llorar. No fue a donde estaba el joven a llorar. Ay, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste a tu madre? Ay, ahora estás sola. ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde Jesús fijó su mirada? En la madre. ¿Usted sabe por qué? Porque Él sabía que tenía poder sobre la muerte. Pero había un corazón partido en pedazos. Había una madre desprovista de cobertura. Había una madre que quedaba sola, sin economía. Quedaba desprovista de todo tipo de cuidado. Quedaba en la indigencia. La compasión de Cristo lo movió a ver a la mamá. Fíjese cómo dice Lucas, y me encanta lo preciso que es al contar esta historia. Cuando el Señor la vio, fue donde estaba ella, se compadeció y le dijo, no llores. Miren, amados hermanos, a uno como predicador le pica la curiosidad de saber las cosas. Pero no sé si da cuenta que Lucas no explica por qué Jesús viajó las 30 millas de Capernaum a Naín, de 1 a 2 días a pie. Ahí no había Uber, no había bus, no había tren. Saliendo de una ciudad populosa, grande, de la cual nosotros fuimos testigos cuando fuimos a Israel ahora, y está en ruina. De ahí allá habían 30 millas aproximadamente, más de 50 kilómetros, 52 kilómetros si usted hace la conversión. Y Jesús fue a pie, saliendo de esta ciudad, a ir a una aldea insignificante, olvidada, sin ningún tipo de renombre. Aunque Lucas no nos cuenta el detalle, sí nos dice, sí nos significa que cuando el Señor vio la cara de la madre cubierta de lágrimas, mientras caminaba tras el cortejo fúnebre de su hijo, se le conmovió el corazón y tuvo compasión de ella. Sintió tristeza por el sufrimiento de aquella viuda que quedaría abandonada, sin dinero y sin amigos. Qué tremenda descripción para hablar del Cristo compasivo. Y el Señor tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí. Aunque la gente nos ignoraba, aunque la gente nos daba por
caso perdido, a este no hay ni quien lo arregle, a esta no hay ni quien le domine esa lengua que tiene, a este no hay ni quien lo cambie. La compasión de Cristo nos alcanzó, la gracia de Dios nos alcanzó, la misericordia de Dios nos alcanzó, y hoy gozamos de la gracia y la misericordia de Dios, y podemos decir: gracias, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, me salvó y me ha dado esperanza de vida eterna. Ese es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, suelta las cadenas de los demonios y trae libertad a las almas cautivas. La Biblia, hermanos, en los evangelios nos hablan de cómo Jesús en varias ocasiones tuvo compasión del pueblo porque los veía como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos. Los filósofos de la antigüedad, ese grupo llamado los estoicos, esta gente creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir. Creían que Dios era insensible a las necesidades humanas. Era un Dios pragmático que no se identificaba con la necesidad del hombre. Pero tú y yo que hemos conocido el Evangelio, tú y yo que hemos encontrado a Cristo, sabemos que no es así, que es la mentira más grande, armada en una filosofía, porque reveló en Jesús, se acercó a nosotros, se identificó con nuestra naturaleza caída, se identificó con nuestra humanidad y vino y se encarnó en la persona de Jesús. El Hijo de Dios se reveló en la persona de Jesús, se identificó con nuestra humanidad, murió en la cruz, resucitó para que nosotros a través de ese sacrificio alcanzásemos esta salvación tan grande y tengamos a un abogado defensor a la diestra del Padre que aboga por cada uno de nosotros y que se identifica con nuestras necesidades, con nuestra necesidad. No le crea al diablo, no le crea al diablo que viene a decirte: Dios ni se ocupa de ti. Porque si no se ocupara, Cristo no hubiera muerto por ti en la cruz del Calvario, ni se hubiese levantado de la tumba, no hubiese recibido un nombre que es sobre todo nombre, porque si te ama y me ama a mí, Él lo hizo. Gloria a Dios. Qué pena, hermanos amados, que hoy algunos culpan a Dios por la desgracia humana. Si Dios amara a esta humanidad, no hubiera tantas plagas, tantas enfermedades. Y culpan a Dios por la desgracia humana, las guerras, el odio, las enfermedades, los accidentes, los infortunios. Pero ignoran, quien piensa así, ignora que el hombre es responsable de sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Si te mueres por cirrosis hepática, por consumir alcohol, ¿cómo vas a culpar a Dios? ¿Por qué bebiste tanto? Esa es la consecuencia de tu error. Le eres infiel a tu esposa y vas y tienes relaciones con cuanta mujer te encuentras y te enfermas con una enfermedad venérea. Estás sufriendo las consecuencias de tu mala decisión. ¿Por qué vas a culpar a Dios? Ay, si Dios me hubiera guardado. ¿Y por qué tú no te guardaste, chico? Ay, perdónenme, que se me fue el cubano ahí, ¿eh? Pero cierto, hermano, queremos culpar a todo el mundo. Mire, tanto Adán como Eva enseguida encontraron a un culpable. ¿Es cierto o no? Claro. Cuando Dios le reclamó a Adán, dice: la mujer que me diste. Mire qué fácil. La mujer que me diste. Y cuando fueron a hablar con Eva, dice: la serpiente. Lo que pasa es que la serpiente no tenía por dónde mirar. Y tuvo que asumir. Pero el hombre siempre busca una justificación, hermano. Hoy la humanidad sufre las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Y tristemente cada vez más hay una sociedad que se torna más atea, más globalista y que niega a Dios y que está en rebeldía contra Dios y tendrá que sufrir las consecuencias. Vendrá un gobernador llamado el Anticristo que explotará a la gente, que hará valer su poder maléfico, pero aparecerá el Cordero de Dios, el león de la tribu de Jehová, para
Aplastar la cabeza de ese anticristo. Existe una gran diferencia entre permitir que algo suceda a ser el causante de lo que suceda. Debemos dejar de mirar siempre a Dios solo como un juez insensible. Todo nos pasa algo malo, Dios te está castigando. Se me poncharon las 4 llantas del carro, las 4 gomas, los 4 neumáticos. Eso es juicio de Dios porque no vas a los domingos a la iglesia. Se me explotó la olla de presión. Los miércoles no vas a los cultos. Y a todo le encontramos una cosa como si Dios anduviera con un látigo ahí detrás para castigarte. ¿Y dónde está el Dios de amor y de misericordia? ¿Dónde está el Dios compasivo? ¿Dónde está el Dios que se acuerda de que nosotros somos polvo, somos imperfectos? ¿Dónde está el Dios que perdona nuestros errores y nuestros pecados? Debemos dejar de mirar a Dios solo como un juez insensible dispuesto a dictar sentencias sin misericordia. Recordemos, amados hermanos, y estoy aquí para decírtelo, que Dios se compadece de nosotros y se preocupa de sus hijos. La Biblia asegura que como el Padre se compadece de los hijos, mire qué palabra más tierna salió de la pluma del dulce cantor de Israel, David. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué figura, hermano. Porque los padres, déjenme aclarar, los verdaderos padres siempre están dispuestos a restaurar a sus hijos. Y Jesús, en la parábola del hijo pródigo, hermanos, ilustró esta declaración de David cientos de años antes. Porque esa parábola debió haberse llamado, como les he dicho en otras ocasiones, el padre amante que restaura al hijo que se va, sin importar lo que hizo, que regresa arrepentido, lo perdona y lo restaura. Porque así como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como Padre que es, hermanos, Dios nos instruye, soporta, cuida, compadece, consuela, restaura, perdona y sobre todo, lo que mucha gente no acaba de entender, nos comprende. La comprensión de Dios no significa tolerancia al pecado, sino, como dice David en el siguiente versículo, se acuerda de que somos polvo. Sabe nuestra naturaleza y nos comprende. Amén. No les voy a preguntar, pero ¿cuántos matrimonios le dice a su pareja, tú no me comprendes? Mira como hubiera un aleluya por ahí. No. Eso le salió del alma, No me comprendes, mira que te lo explico, no me comprendes. Se lo decimos a los hijos, no me comprende, pero qué bueno es saber que Dios nos comprende. Eso es maravilloso. Yo voy a la presencia del Señor con esos tiempos devocionales que tengo bien temprano en la madrugada y le digo, Señor, yo sé que tú me comprendes. Yo sé que esto no se lo puedo decir a nadie. Si yo le digo esto a alguien, ay Dios mío, me crucifican. Pero gracias porque tú me comprendes. Y no me echas de tu presencia. Como dijera David en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, después de haber mandado a matar al marido de Betsabé, Urías Eteo, después de haber sido confrontado por el profeta Natán, él escribe el Salmo 51 y dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Qué seguridad tenía David de que Dios lo comprendía a pesar de haber metido sus 2 pies. Jesús consuela a la viuda de Naín diciéndole, no llores. Algunas veces yo pienso que como que Jesús se va de la escena. Le dice al ciego Bartimeo que lo tiene delante de él y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Hombre, tú no estás viendo que ese hombre es ciego. ¿Cómo le vas a preguntar qué quieres que haga por ti?
Al paralítico de Betsaida, va y lo identifica y dice, ¿y qué tú haces aquí? Pero hombre, tú no te das cuenta que ese hombre está paralítico y que no tiene forma de ser sano. Y ahora resulta que llega este momento difícil, duro, se conmueve, ve a la mujer y le dice, no llores. ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar, hermanos? Fallamos muchas veces cuando nosotros vamos a la funeraria y le decimos a la madre que perdió un hijo, o a un hijo que perdió a la madre, o a una esposa que perdió al esposo y lo amaba, le decimos, no llores. Déjala que llore y que saque todo lo que tiene. Amén. Lo que pasa es que el no llores de Jesús tenía una connotación diferente. El no llores de Jesús venía de un corazón compasivo. El no llores de Jesús era como profético, si así lo quiere usted interpretar, porque el dador de la vida tenía todo el poder para cambiar aquellas circunstancias. Amén. No llores, porque todo va a cambiar. No llores, porque todo va a estar bien. No llores, porque este cuadro lóbrego y triste será transformado en un cuadro de gozo y alegría. No llores, porque el dador de la vida está aquí para vencer la muerte. No llores por un hijo difunto, porque pronto lo recibirás de nuevo vivo. Aquí el que ha declarado que tiene poder sobre la muerte está presente. No siga llorando, porque esto va a cambiar. No llores. Aleluya, hermanos. El Señor sigue llegando justo a tiempo para tener compasión de padres y madres abandonados, maltratados y marginados. El Señor llega justo a tiempo para tener compasión de los hijos olvidados y de los matrimonios rotos. Compadecerse de los afligidos de espíritu, de los desconsolados y desesperados que no encuentran una respuesta a su crisis. Y creo que el Señor sigue soltando esa palabra. No llores, porque yo estoy contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero déjame decirte lo que te iba a decir. Si Él está con nosotros, eso marca la diferencia. Lo que tendemos es a desesperarnos en una cultura y en una sociedad y en un sistema político, económico y social que nos presiona, que nos empuja a la duda, a la incertidumbre. ¿Y cómo pago? ¿Y cómo resuelvo? ¿Y cómo? Y estamos llenos de cómo. Y el Señor diciéndote y diciéndome, no llores, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerza, que te multiplico la fuerza, que te levanto las manos caídas, que enderezo tus pasos, que te fortalezco. No sigas con tanto llanto y confía que yo te llevo de la mano. Lo cierto, amados hermanos, que Lucas nos cuenta o nos relata la historia. No me gusta utilizar la palabra cuenta porque los cuentos son cuentos y esto es una historia verdadera, Pero Lucas nos dice en esta historia que acercándose a Jesús, después que le habla a la madre y le dice no llores, se acerca a Jesús y toca el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Una palabra de vida. Él declararía ante la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la cultura judía, amados hermanos, el cadáver era envuelto en sudarios y puesto en una estructura plana, como ustedes vieron en el pequeño video. Era semejante a una camilla llevado
por unos 2 o 4 hombres voluntarios que se turnaban hasta llegar al lugar de la sepultura, pienso que en dependencia de cuánto pesaba el féretro. Y Cristo, acercándose, tocó el féretro, tocó la camilla, detuvo el cortejo fúnebre. Y no sé si usted se da cuenta que nadie, al menos Lucas no lo relata y nos dice que alguien se le acercó y le dijo: por favor, ten compasión de esta mujer quedó sola, esta mujer, mira, está desprovista, se le muere el marido y para desgracia se le muere el hijo y ahora no tiene que caerse muerta. Si hubiera habido allí latino, usted puede estar convencido que eso solo pasa. Sí, porque enseguida aparecemos los abogados defensores. No hubo nadie. Iniciativa de Jesús. Iniciativa de Jesús. Y esta es una preciosa ilustración de nuestra experiencia con Dios. Es la razón por la que el apóstol Juan dice que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Por eso a esa gente que en las iglesias se engríen, y porque Dios, y que Él, y que yo, y que si eres lo que eres por la gracia de Dios. Porque Él tomó la iniciativa de sacarte de esa vida triste, lóbrega, esclava del pecado y la maldad. Él tomó la iniciativa de venir y dar su vida. Él tomó la iniciativa de amarte primero cuando eras un pecador. Por eso Pablo a los romanos le dice: mas Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo unos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó la iniciativa y aquí hace lo mismo, hermanos. Él toma la iniciativa, toca el féretro, detiene el cortejo fúnebre, sin importar que ese acto de tocar un cuerpo muerto automáticamente lo dejaba inmundo de participar de cualquier ceremonia, y más él siendo un rabino. Tal vez no logres comprender ese acto de Jesús de tocar, pero era sumamente importante en la cultura judía y más para un maestro como Jesús, un rabino. Jesús tocó también, venciendo todas las leyes ceremoniales, al leproso, que le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y él lo tocó y le dijo: yo quiero, porque el que da la ley tiene la autoridad para quitarla. El que da la ley la suprime. Jesús tocó el féretro y no temió a la peor de todas las contaminaciones, que era, vuelvo y repito esta verdad, tener contacto con un muerto. Aleluya. Y aquí es importante que nosotros aprendamos esta verdad, hermanos. Jesús prefirió ayudar a la viuda antes que mantenerse ceremonialmente limpio. No se excusó. Él tocó para mostrar aún más compasión, para identificarse más con la necesidad del hombre. Por eso es que ilustra tanto nuestra experiencia con el Señor, hermanos, porque Él nos tocó, Él nos llamó, Él se acercó, Él se identificó. De ahí tanta importancia que usted estudie, lea y se aprenda de memoria Filipenses capítulo 2, que es la descripción de la kenosis, el vaciamiento del Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús. Entendamos esta verdad. El evangelio es más que religión, el evangelio es más que un culto de 2 horas, el evangelio es más que esta estructura de un edificio, el evangelio es más que tener un carnet de miembro de una iglesia, el evangelio es más que decir soy cristiano. No, el evangelio es una experiencia con Cristo, el evangelio es un nuevo nacimiento, el evangelio es comprensión del amor de Dios manifestado a través de la persona de Jesús. Es más que eso, hermanos amados, y a eso estoy llamado yo a hablarte aquí cada domingo. El Señor nos dio una tremenda lección de vida al tocar el féretro. Porque cuando queremos bendecir a alguien tenemos que asumir riesgos y desafíos que a veces rompen patrones religiosos ya establecidos. Y tenemos que correr los riesgos, porque el evangelio que predicamos encuentra espacios naturales cuando nos interesamos sinceramente por ayudar desinteresadamente a la gente. El amor que profesamos hay que ponerle pie. El amor que profesamos hay que ponerlo mano. El amor que profesamos hay que demostrarlo. ¿Dicen amén? Cuando Jesús tocó el féretro se detuvo el cortejo fúnebre y le dijo al joven, y repito esta expresión: joven,
a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aleluya. Jesús demostraba su poder sobre la muerte. Esta es una de las 3 resurrecciones que los evangelios nos relatan. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el principal de la sinagoga en Capernaum, y de Lázaro, después de 4 días de muertos, demostrando que Él tiene poder sobre la muerte. Pero también en este acto tan poderoso, hermanos, de humanidad y misericordia, el Señor restauró social y espiritualmente a una viuda desamparada, a quien la muerte le había arrebatado a su único hijo. Pero Jesús, el dador de la vida, se lo devolvía vivo. ¡Qué linda imagen! Como dice Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Satanás y el mundo, el pecado nos había robado nuestra experiencia con Dios, pero vino Cristo y nos devolvió la vida al perdonar nuestros pecados y darnos esperanza de vida nueva y esperanza de vida eterna. ¡Qué tremenda imagen! Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús le devuelve al Hijo vivo. Y no sé qué te ha querido robar el diablo. No sé qué te ha querido robar el mundo o la carne. Si el gozo, la paz, la pasión por servir a Dios, la salud física o del alma, tus hijos, tu matrimonio, tu negocio, tu finanza, no sé qué el enemigo ha querido robarte, pero estoy aquí para recordarte que el Dios de la Biblia tiene el poder para devolverte todo lo que el enemigo te robó e impedir que el enemigo arruine tu vida y tu familia si pones tu confianza en Él. Gloria a Dios. Imagínense, amados hermanos, cuando la multitud que venía siguiendo a Jesús, recuerde, y los muchos que venían con la mujer, porque Jesús todo lo que hizo, lo hizo intencionalmente en su ministerio público. No abandonó a Capernaum para ir a esta humilde aldea y sanar y levantar de los muertos a este joven solo por complacer. Un propósito tenía. Una gran multitud le seguía y un gran grupo de gente de la aldea venía. Cuando Jesús hizo el milagro, ¿a cuánta gente impactó? Amén. Gloria a Dios. La multitud que venía siguiéndole, los que venían tras el cortejo fúnebre, acompañando a la viuda, cuando vieron a Jesús resucitar a aquel muchacho, aquel joven, dijeron, Lucas dice, que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aunque ellos fueron de un profundo temor a una expresión genuina de alabanza, yo creo que tal vez no comprendían a cabalidad que Dios mismo estaba en medio de ellos. No solo les visitaba, estaba ahí presente porque Jesús es Dios. Y qué lástima que haya gente que acogen la fama de Jesús en el oído, pero no acogen el evangelio de salvación en el corazón. Que se complacen solo en oír y no en abrir su corazón y decirle, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Jesús no solo quiere que nosotros nos deleitemos escuchando sus milagros o sus señales, sino que además le demos oportunidad de cambiar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Esta historia de la viuda de Naín, hermanos, nos ilustra vívidamente el sufrimiento y la angustia de la vida humana en toda su expresión. Pero al mismo tiempo Lucas magistralmente sobrepone a lo patético de la vida el poder del Señor sobre la muerte y la compasión de Cristo ante el infortunio de la gente. Jesús
tiene poder para dar esperanza en medio de cualquier circunstancia. Él tiene poder para impartir paz al hogar más arruinado. Él es capaz de cambiar el corazón del esposo más endurecido. Él tiene el poder para cambiar el corazón de ese hijo que ha abandonado el hogar. Él tiene poder para transformar al más perdido pecador, porque en Cristo hay poder para salvar, perdonar, restaurar e impartir una vida nueva. La Biblia nos anima, hermanos, a creer que cuando sintamos que lo hemos perdido todo, aún seguimos siendo hijos de Dios. Y Él sigue pensando en nosotros como sus hijos. Amén. Aunque haya perdido la salud, no significa que he dejado de ser un hijo, una hija de Dios. Aunque el negocio no me haya ido como planifiqué y quería, eso no implica que yo haya dejado de ser hijo o una hija de Dios. El Señor, si nos arrepentimos ante cualquier decisión equivocada, nos perdona, nos restaura y nos da una segunda oportunidad. Creo y predico a un Dios de segundas oportunidades, que restaura y levanta y que nos ama como hijos. Así que esta pregunta la dejo en tu mente y en tu corazón. ¿A quién vas a buscar cuando sientas que tu corazón se ha hecho 1000 pedazos? ¿A quién buscas? ¿A alguien que, lejos de animarte, le sigue echando leña al fuego para que te deprimas más? ¿A quién buscas cuando te sientes ahogado, ahogada ante los problemas y los infortunios de la vida? ¿A alguien que está peor que tú? ¿En quién vas a poner tu confianza y esperanza en medio de la tribulación, de la enfermedad, en medio de las crisis a nivel de familia? ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza como iglesia? Creo que las palabras de David, el rey, en el Salmo 39 deben ser nuestra reflexión. Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza. Tú y solo tú eres mi esperanza.